Yo les quiero preguntar algo y para que tengamos en claro lo que significa clamar. ¿Alguien sabe lo que es clamar? Pedir, otro sinónimo de clamar. Rogar, muy bien. Otro sinónimo, implorar, así es. Y clamar se implica un grito desgarrador de ayuda. Es lo que hace un hijo cuando se pierde, es lo que hace alguien cuando está pidiendo justicia, es lo que alguien hace cuando entiende que solamente un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y el día de hoy usted y yo vamos a aprender a clamar a Dios. Amén. ¿Por qué debemos clamar? Usted preguntará, ¿por qué debo clamar? Y le voy a responder, porque Dios responde al clamor de sus hijos. Y le voy a dar cada uno de los versículos que avalan lo que yo le estoy diciendo. Y porque el clamor activa el mover sobrenatural de Dios. Y porque el clamor también rompe cadenas, no solamente físicas, sino espirituales. Ya sabemos por qué debemos clamar. Número 1, porque Dios responde al clamor de sus hijos. Número 2, porque activa el mover sobrenatural de Dios. Y número 3, porque al clamar se rompen cadenas, tanto físicas como almáticas, como espirituales. Y cada uno de los 3 tipos que le estoy diciendo lo vamos a ir viendo. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 33:3? ¿Alguien lo sabe? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que solamente un corazón humilde y contrito puede entender que no lo sabe todo y que necesitamos la intervención de un Dios sobrenatural para que nos enseñe el camino que debemos seguir. Amén. El clamor es mucho más que un grito desesperado. Es un acto de fe. Cuando clamamos es un lenguaje del alma y es una declaración de total dependencia a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el manual que tú y yo debemos seguir, está completamente lleno de hombres y mujeres que decidieron clamar a Dios, que decidieron invocar el nombre de Dios. Amén. Y les voy a ir hablando de varios de estos ejemplos. Y un ejemplo súper importante es el rey David. ¿Quién lo conoce? Quiero que ustedes recuerden el rey David cuando se equivocó y pecó. ¿Qué fue lo que pasó? El rey David pecó con Betsabé y cayó en un profundo arrepentimiento. El rey David no se excusó, el rey David se arrepintió y clamó por misericordia. Lo podemos ver en el Salmo 51:1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Si hay una acción importante que cada uno de los seres humanos debemos de tener, que cuando nos equivocamos debemos de poder y tenemos acceso al trono de la gracia cada vez que tú y yo nos arrepentimos. Amén. Y el rey David lo tenía claro. Cuando él pecó con Betsabé, el Salmo 51:1 dice, él tenía claro, ten piedad de mí conforme a la multitud de tu misericordia. Y aunque su hijo murió, quiero que sepan algo, el clamor que tú y yo hacemos no va a cambiar los designios de Dios, ni tampoco las consecuencias que tú y yo podamos tener por haber pecado, pero sí va a aliviar nuestro corazón para poder aceptar la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir esto porque puede ser que no le guste mucho, pero tiene que estar en claro. El rey David clamó y se arrepintió, pero eso no cambió en ese caso el designio que el Señor había determinado que su hijo falleciera. Pero el rey David se arrepintió. Fíjate que la palabra dice que no encontró, el Señor encontró en David un ¿qué? Un corazón conforme al corazón de Dios, porque cada vez que el rey David fallaba, el rey David se arrepentía. Amén. Aunque su hijo murió, el rey se levantó, adoró y siguió adelante. Nuestro clamor no siempre va a cambiar el plan y la voluntad de Dios,
pero sí va a aliviar nuestra alma para buscar salir adelante. Otro punto importante, el rey David clamó cuando estaba en persecución. ¿Quién sabe que el rey David fue perseguido por el rey Saúl? Amén. Y cuando Saúl lo perseguía, David tuvo la oportunidad de vengarse, pero no tomó la justicia por sus manos. En vez de eso, clamó al cielo, y está en el Salmo 57 del 2 al 3. Mira lo que dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Les voy a decir algo: cuando usted está siendo perseguido, vituperado, chantajeado, no busque defenderse, porque el rey David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, porque el rey Saúl estaba escondido en una cueva y el rey David cortó el borde de su manto para saber que se había acercado, pero no lo mató. No tome nunca la justicia en sus manos y clámenle al Dios del cielo, que Él sí hace justicia. Amén. Dice: clamaré al Dios del cielo, al que me favorece, y Él me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién lo cree? Amén. Primera de Samuel 24:12 dice: Jehová juzgará entre tú y yo, y me vengará de ti, pero mi mano no prevalezca sobre ti. Esto es una llave muy importante que el rey David nos enseña. No tome la justicia en sus propias manos. Busque clamar al Dios del cielo, clamar al Dios que escucha el clamor de sus hijos, y no tomar la justicia en sus propias manos. Otro punto y otra clave súper importante la vemos en el Nuevo Pacto, cómo estaba Pablo y Silas orando presos en la cárcel. Usted y yo sabemos esa palabra, pero aún estando en un lugar de prisión física, ellos decidieron adorar y clamar al Dios. Cuando usted adora y clama aún en medio de sus circunstancias, fíjense que dice la palabra que vino un terremoto y ¿sabe qué? Abrió las cárceles, no solo de ellos, sino de los que estaban a su alrededor y oían, ¿qué? Su clamor. Es muy importante que el clamor que usted tiene lo pueda escuchar las otras personas, porque eso va a ser de testimonio para Dios. Amén. Cuando usted clama en una prisión física, en una prisión espiritual, aún en prisiones almáticas, el Dios que le servimos es capaz de usar su vida como testimonio y para gloria de Dios y dar libertad a otras personas. Por eso en su proceso de problemas de salud, de escasez, de cualquier problema que usted tenga en la vida, si usted decide abrir su boca para bendición, téngalo por seguro que su vida va a cambiar, porque Dios no rechaza ninguna oración. Amén. A mí me encantaría que el Señor hiciera un terremoto, como en esos tiempos. Pero ese terremoto solamente ocurre cuando el Espíritu Santo, que está en ti y está en mí, viene y se deposita y trae libertad. ¿Y saben qué? Eso pasó en los tiempos de Pentecostés. Quiero decirle algo. El poder vino cuando clamaron juntos. Amén. ¿Cuándo vino el poder del Espíritu Santo? Cuando todos estuvieron unánimes y clamaron. Les voy a decir algo. Está en Hechos 2, del 1 al 4. Dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Voy a volver a repetir: todos rogaban unánimes. Y cuando llegó el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor que hoy y cada uno de los días que tú y yo clamamos sea el tiempo en que el Espíritu se derrame, porque dice la palabra que Él se va a derramar sobre toda carne, que los ancianos, que los hijos, que todos vamos a profetizar. Amén. Así que yo le pido al Señor que así como en los tiempos de Pentecostés, sea hoy y cada día que usted decida clamarle a Dios, puede ser tu tiempo del Pentecostés. ¿Quién lo cree? Voy a volver a repetir. Miren, el milagro de Dios
está disponible las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Es responsabilidad de cada uno de nosotros clamar hasta que el Señor abra las ventanas de los cielos. Amén. Porque estaban todos unánimes. No es que la banda tiene que orar unánime, es que todos unánimes debemos adorar al único Dios. Amén. Otro ejemplo súper importante es de Bartimeo. Lo tenemos en Marcos 10, 47. Mira lo que dice la palabra. Este hombre vio que Jesús estaba pasando por el lugar. Y quiero que sepan que el maestro pasa por cada lugar en el cual se invoca. Amén. Y dice la palabra, comenzó a dar voces, Marcos 10, 47. Comenzó a dar voces y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Voy a volver a repetir, clamaba y gritaba para que el Señor tuviera misericordia. Yo le pido a Dios cada día, yo no sé ustedes, que tenga misericordia de mi vida, de mi casa, de mi familia, porque hay que clamar, porque dice la palabra en el Salmo 37, claman los justos, ¿qué dice? Y el Señor los oye y los libra de todos sus temores. ¿Quién es el justo? Yo quisiera preguntar. Jesucristo es el justo, pero quiero que sepan que usted y yo somos justificados por la fe. Entonces, si la palabra dice, claman los justos y el Señor los oye, yo soy justificada por la fe, porque tengo fe en Jesucristo. Este hombre clamaba y empezó a pegar gritos y muchos le reprendían, muchos le incomodaba. Es tiempo de que usted se levante a clamar a Dios, porque cada vez los tiempos están peores, pero quiero que sepa que para los hijos de Dios nada nos puede tocar. La palabra dice que vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Vamos a pasar por las aguas y las aguas no nos van a ahogar. Esas son promesas claves únicamente para hijos de Dios. Y quiero volver al tiempo de Pentecostés. La promesa del Espíritu vino mientras clamaban. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios que clama en todo tiempo? Le voy a nombrar 4 características. Y es que mantiene, primera característica, una actitud de adoración de vez en cuando. ¿No está el punto? No importa. Si quieres me pones la imagen, Sufi. El Hijo de Dios mantiene una actitud de adoración y de clamor en todo tiempo. No depende de nuestras circunstancias, no puede depender de nuestra salud, no puede depender de mi economía. En todo tiempo, dice el Salmo 41:4, en todo tiempo te bendeciré y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Yo les voy a decir algo, si pudiéramos entender que hay poder de vida y de muerte en mis labios, a veces a mí mi esposo me pregunta, ¿estás muy callada? Y yo le digo, amor, si no voy a decir nada bueno, prefiero callarme. Amén. Para eso Dios nos dio una boca, 2 oídos. Les voy a volver a repetir. Mantenemos una actitud de adoración en todo momento. Clave para que un hijo de Dios clame. Segundo punto, tu fe se mantiene intacta aunque no veas los resultados. ¿Sabes cómo es posible eso? Buscando de Dios cada día. No es fácil, aunque la promesa tardare, dice la palabra, la vamos a ver. Que veamos y que escribamos la visión de lo que Dios nos ha dado en tablas, que las peguemos en nuestras casas y podamos recordar cada una de las cosas que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Porque fiel es Dios, dice la palabra, que Él la va a cumplir. Entonces, ¿qué hago? Mantengo mi fe intacta, aunque los resultados no sean inmediatos. ¿Lo podemos hacer? Solamente es posible cuando nos llenamos de palabra de Dios, solamente es posible cuando estamos constantemente escuchando palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Porque ¿cómo se fortalece la fe? Por el oír y el oír palabra de Dios. Amén. Tercer punto, tu esperanza
no será burlada ni avergonzada. Se lo voy a repetir. Tu esperanza en Jesucristo no va a ser ni burlada ni avergonzada, porque está en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en quién? En cada uno de nosotros. Y esa es la certeza, dice la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿A mi voluntad? A la voluntad de Dios. Si pido alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, será hecho. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe? Heidi, la palabra dice, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la boca de muchos. Amén. ¿Cómo nos cuesta hacer el bien? Claudio, ¿te cuesta hacer el bien? Cuesta hacer el bien. Porque dice la palabra que aunque nosotros seamos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero nos cuesta hacer el bien y solo es posible cuando la palabra de Dios nos transforma y nos cambia en nuevas criaturas. Amén. ¿Cómo aplico yo esto cada día? ¿Cómo lo aplico? ¿Estamos clamando o estoy cansado? Voy a volver a repetir, ¿estamos clamando o estoy cansado? Creo que la promesa ha tardado muchísimo y no veo respuesta. Podemos ver los planes de Dios, cómo el rey David tuvo que esperar aproximadamente 17 años, cómo se tuvieron que esperar por hijos de las promesas más de 40 años, cómo la mujer del flujo de sangre tuvo que esperar ser sanada más de 12 años, pero yo todavía porque quiero algo en el momento y no se me da, ¿me canso? Óiganme, voy a repetirle esto, muchas veces el clamor no cambia la voluntad de Dios, pero el clamor tiene la capacidad de llenarme y aceptar la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir esto. El hijo del rey David murió, pero el clamor hizo que él pudo levantarse. La palabra dice que él estuvo clamando y ayunando y cuando su hijo murió, entendió que era la voluntad de Dios. Eso solo es posible, tener esa confianza, solo es posible de la mano de Dios. ¿Y qué hizo Dios después? Él se arrepintió y le dio el hijo que todos conocemos y otros hijos que es el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Entonces, ¿sabes qué? Si Dios te quita algo de tu vida, tenlo por seguro que es para darte algo mejor. Llámese trabajo, llámese familia, llámese pareja, llámese lo que sea. Porque nuestro Dios no es deudor de nadie. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y yo lo creo. ¿Has perdido la fe porque no viste una respuesta inmediata? Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo voy a hablar por mí. Sí, me ha pasado muchas veces. Por eso tenemos que caminar cerquita y pegaditos de la mano de Dios. Amén. Para que podamos fortalecernos y aunque la fe pueda menguar, acercarnos y acompañarnos de personas que tengan fe también, para que nos ayuden en este proceso y en este caminar. Amén. Estamos clamando, otro punto, por necesidad o por comunión con el Padre. ¿Alguien puede responder por sinceridad? ¿Estamos clamando por una necesidad o por una verdadera relación de comunión con Dios? Listo, por necesidad. ¿Sabes qué debemos hacer? Acercarnos cada día. Entender que con Dios todo y sin Él nada. Entender que cada mañana sale el sol y que nosotros tenemos vida solo por Él. Entonces entendemos que nuestra vida debe ser un clamor y una adoración constante, no solamente por necesidad. Cuando llegamos a ese punto, ya no vamos a tener necesidad, porque sabemos que nuestro Dios es el suplidor de todo. Amén. No podemos dejar de clamar, ¿sabes por qué?
No podemos clamar porque David clamó y fue restaurado. Pablo y Silas clamaron y fueron ¿qué? Liberados. Bartimeo, que estaba gritando, ¿qué fue? Sanado. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto hoy, todos clamaron y ¿saben qué? Recibieron. ¿Tú crees que si todos clamaron y recibieron, tú vas a clamar y no vas a recibir? ¿Sabes qué dice la palabra? Que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites. ¿Sabes que si nosotros clamamos, cuál es el versículo clave y base? El Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas. Y si cada una de estas personas que leímos clamaron y recibieron, ¿por qué yo no voy a recibir? No tiene sentido. No tiene sentido porque nuestro Dios no rechaza ninguna oración. Este es tiempo que tú y yo nos levantemos teniendo la certeza de que el Señor se fue y envió un consolador que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando nosotros clamamos y todos recibieron, yo también voy a recibir. Amén. Esa es la confianza, esa es la certeza, que fue el rey David restaurado. Pablo y Silas fueron liberados y liberaron a otras personas. Bartimeo fue sanado. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando yo tengo fe, tenlo por seguro que dice la palabra, que yo le puedo decir a este monte que se mueva y se moverá ¿en qué? En el nombre de Jesús. Si alguna situación no cambia, aún tú estés clamando, quiero decirte que el Señor está trabajando. Está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu manera de ser, está trabajando en tu entorno, porque el Señor no se queda con nada. Dios no quiere salvarte o cambiarte solo a ti. Él quiere cambiar todas tus generaciones. Si Él dice, te bendeciré y serás de bendición. Y la bendición que el Señor da no añade tristeza con eso. Esa es la bendición de nuestro Dios. Amén. Hay que hacer un llamado importante y quiero decirles una vez más, clamar es elevar una súplica profunda, urgente y sincera a Dios. Necesitan haber esos componentes. Súplica profunda, urgente y sincera. Ya basta de mentiras a Dios, porque el Señor todo lo conoce. No es una oración ligera el clamor, sino una expresión de un corazón quebrantado que reconoce una total dependencia de Dios. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú dependes de tu trabajo? ¿Dependes de tu familia, de tu esposo, de tu esposa o dependes de Dios? Dice la palabra, me encanta este versículo, dice, está en el libro de Job 8. Si tú de mañana buscares a Dios, si tú eres lo primero que buscas, no es que no, Dios me escucha solo a las 6 de la mañana, no, es que de mañana tengo que pararme a las 3, no. Si tú buscas de primero a Dios y fueres limpio y recto, ¿qué significa ser limpio y recto? Que mi vida le agrade a Dios. Por favor, búsquenlo, se los voy a dar. Está en Job 8:28, si no me equivoco. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y fueres limpio y recto, dice, pronto se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, dice la palabra. ¿Sabes qué significa la morada de tu justicia? Donde tú haces el bien, donde tú no robas, donde tú no levantas falso testimonio, donde tú eres un hijo de Dios. Esa es la morada de tu justicia. Quiere decir que si tú quieres que el Señor haga algo en tu vida, tu morada debe ser justa. Tu casa debe ser justa.
Estamos esperando que el Señor haga muchas cosas, pero no hemos dejado que el Señor haga algo en nosotros. Dice la palabra, si fueses limpio y recto, pronto se despertará por ti. Entonces, iglesia, necesitamos aprender a clamar al Padre. Necesitamos, como dice la palabra, levantar manos puras, sin ira y sin contienda. ¿Qué quiere decir? Que debo perdonar, que debo cambiar del ser iracundo y el ser de mal humor, y debo de aprender a tener un corazón contrito y humillado, para que cuando el Señor usted pida pueda abrir las ventanas de los cielos y pueda decir: mi iglesia de Victory, esta es mi hija amada, en quien se complace mi alma. Quiero decirle que si usted clama a Dios y su camino es limpio y recto, el Señor abre cada día las ventanas de los cielos sobre su vida. Yo lo creo, y no ha respondido muchas oraciones, pero sé que el Señor está conmigo. Amén. ¿Usted lo puede creer? Ya sabe, clamar es elevar una súplica profunda, urgente y sincera a Dios. ¿Cuáles son las características de una verdadera persona que clama? Nuestro clamor nace de la humildad. Voy a volver a repetir, no le podemos mentir a Dios. Mi clamor debe estar lleno de fe. Entonces, nace de la humildad y debe de estar lleno de fe. Debe ser constante, tremendo. Tercer punto, debe ser constante. La palabra dice clamar sin cesar. Me encanta esta parábola porque creo que es mi vida diaria. Está en Lucas 19, apodérese de esa palabra. Dice que había en una ciudad una viuda y un juez injusto. Y esa viuda clamaba de día y de noche para que le hicieran justicia. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que no le hacían justicia. Pero el juez, aún siendo malo, como la mujer iba todo el tiempo a decirle: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El hombre dijo: ¿sabes qué? Se lo voy a conceder. No vaya a ser que venga todos los días de continuo y me fastidie. Y a mí me encanta fastidiar. A mí me encanta clamar, clamar y tocar hasta que Dios responda. Debemos aprender a ser como esa viuda, porque Dios ha respondido todas tus oraciones. ¿A quién le ha respondido todas las oraciones? Gloria a Dios. A mí faltan por responderme. Entonces tengo que clamar y tengo que tocar hasta que se me abra. Y tengo que buscar hasta que consiga. Porque vuelve y dice la palabra en el Salmo 37, claman los justos y el Señor los oye. Usted tiene que salir de hoy creyendo: ¿sabes qué? Yo soy justa delante de Dios, porque soy justificada por la fe en Jesucristo, que murió por mí. Y dice la palabra que si Él murió por ti, no, y dio a su único hijo, ¿no dará junto con Él qué? Todas las demás cosas para aquellos que le claman. Pero la parábola en Lucas 19 termina: ¿pero de verdad conseguirá el Señor fe en la tierra? ¿De verdad seguirá teniendo fe? ¿Seguiremos clamando? ¿O solamente porque pedí 3 días y no se dio, ya no quiero orar más? Iglesia, póngase de pie, porque es tiempo de que tú y yo adoremos y creamos que nuestro Dios no rechaza ninguna oración. Amén. Quiero que oremos todos creyendo y teniendo la disposición que cada vez que yo clame al Señor, el Señor me va a escuchar. Yo sé que hay oraciones, sí, que el Señor ha respondido, pero hay muchas que Dios no ha respondido. Así que es tiempo de clamar como aquella viuda y el juez injusto hasta que el Señor haga justicia. Amén. Vamos a orar. Padre, te entregamos esta palabra, Señor, y yo te doy gracias porque sé que cayó en buena tierra. Gracias, Señor, porque aquí hay hijos e hijas de Dios que entienden que clamar es hablar contigo, hacer una súplica sincera, Señor, sin cesar, orar sin cesar, para saber que pronto
tú nos harás justicia, Señor. No permitas, Padre, que nuestra fe falte, sino que por el contrario, cada día seamos fortalecidos en la esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque tu amor ha sido derramado en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia para nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que somos hijos de Dios, que clamamos de día y de noche, que tocamos hasta que cada una de las puertas que se abran, Señor. Como dice tu palabra, para que se abran las ventanas de los cielos y se derramen bendición hasta que sobre y abunden. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.